de alguna manera pues pueda llegar a sus corazones. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta preciosa noche que tú nos das, Señor. Hay algo maravilloso que te queremos dar gracias, es que tú no niegas tu presencia. Como un cántico que dice que todavía no te podemos ver, pero sí te podemos sentir. Un día te vamos a ver, pero por tu espíritu tú te dejas sentir, y eso queremos agradecerte. Y en esta hora, Señor, yo te pido que nos des esa gracia para poder exponer tu palabra. Espíritu Santo, anticipadamente te doy gracias. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, y también pido por mis hermanos para que, Señor, abras y tenga un corazón receptivo para recibir el mensaje de tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, todos los que estamos acá, en algún momento, pues, hay un principio que te enseña que todo lo que comas, ya se me olvidó, pero ustedes me van a corregir, que lo que nacer, crecer y morir, todo lo que tiene vida, ¿verdad? Algo así, nací en la escuela. ¿Cómo? Nacer, crecer y morir. Nacimos. Somos seres humanos y nacimos en algún momento. Ahora hay algo que tú no elegiste dónde nacer. ¿Verdad que no elegiste? Y si alguien hubiese tenido la oportunidad de poder elegir, no sé dónde hubiesen escogido, ¿verdad? Alguien que tal vez en algún momento se quejó, tal vez porque nació en un lugar pobre, le hubiera dado la oportunidad, hubiera querido nacer con una familia millonaria, ¿verdad? Pero nosotros no elegimos dónde nacer. Tampoco elegimos nosotros a nuestros padres, ¿verdad? Entonces nos tocó donde nos tocó nacer. Y muchas veces nacimos, o en algún momento, tal vez en nuestra vida pensamos, nací en una familia no deseable. Hubiese querido que mi padre fuera más amoroso, hubiese querido que mi madre fuera más amorosa, o hubiese querido que mis padres estuvieran juntos, qué sé yo, X situación que haya pasado en tu vida, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra manera, a veces nos damos cuenta al pasar el tiempo, después de que abrimos nuestro entendimiento, el lugar donde nacimos. Y muchas veces nos encontramos con desventajas, ¿verdad? Todos tenemos ciertas desventajas en la familia que crecimos, en el lugar que crecimos. Todo afecta a nuestra vida. No es lo mismo que haya nacido en un país pobre que haya nacido en un país rico. Hay más oportunidades en un país rico. Pero sin embargo, ¿por qué muchas veces, aunque haya personas que han nacido en un país rico, vienes tú de un país pobre y lo sobrepasas? ¿Qué es lo que sucedió ahí? Algo sucedió que no tiene sentido, ¿verdad? Pero de alguna manera entendiste algún principio. Tuviste desventajas, pero sobrepasaste las desventajas. Y tenemos un Dios que está ahí para nosotros y que está por nosotros para sobrepasar todas esas desventajas que nosotros tal vez tenemos. ¿Verdad? Nacimos tal vez en un hogar donde nuestro padre usó drogas, o qué sé yo, alcoholismo, tantas situaciones que pasan en la vida, y que hubiese deseado que no fuera así tu caso, que no fuera tu caso así, pero lamentablemente fue así, ¿verdad? Pero ¿qué hacer en esos momentos? ¿Qué hacer con nuestra vida cuando nos encontramos con desventajas en nuestra vida? Podemos hacer un análisis de nuestra vida y nos damos cuenta que tenemos muchas desventajas. Queremos estar allá, pero lamentablemente estamos aquí. Queremos estar en la cima, pero todavía estamos en el valle. Queremos estar, ¿verdad? De alguna manera nos visualizamos en otro lugar, pero estamos aquí. ¿Cómo le hacemos para avanzar? Y nos encontramos con personajes en la Biblia que en algún momento tuvieron situaciones difíciles en su
Y entonces eso nos consuela, que no somos los únicos. Sí, y el problema es que a veces nosotros, los seres humanos, tendemos a pensar como en un tiempo se pensaba que todo giraba alrededor de la Tierra, pero no era así, ¿verdad? Pero en la realidad es que todo gira alrededor del Sol, y a veces nosotros pensamos que todo gira alrededor nuestro y pensamos que nadie tiene los problemas que yo tengo. Pero si en realidad nos damos cuenta, muchas personas van a tener los mismos problemas y las mismas desventajas que tú tienes. Es más, personajes muy grandes en la Biblia tuvieron muchas desventajas y fueron hombres grandes en las Escrituras. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo superaron? ¿Cómo salieron de un fango? ¿Cómo salieron del lodo cenagoso que dice la Biblia? La Biblia dice que estábamos en el lodo cenagoso, pero tú me sacaste del lodo cenagoso, enderezaste mis pasos y me pusiste sobre una piedra firme. Eso solo Dios lo puede hacer. Y encontramos personas en la Biblia que le creyeron a Dios. Y te vengo a decir que creyeron a Dios. Si entendiéramos eso, me nos vamos. Yo tengo que seguir motivándote para que tú le creas a Dios, como yo tengo que creer a Dios. Todos creemos, tenemos que de alguna manera poner nuestra confianza en Dios. Pero como es muy difícil, porque tenemos que confiar en un Dios que no miramos. Y ahí es donde viene el problema. Entonces ahí se tiene que activar algo que se llama gracia. Así se llama. Dos letritas, pero nos ponen a sufrir. Una palabra tan corta, pero nos ponen a sufrir. Fe. Porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías que es una cosa grande de nosotros. Los grandes en la Biblia fueron personas que adquirieron fe. Pero fe es, en la Biblia, usted sabe que en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar la palabra fe. Pero vamos a encontrar otra palabra que tiene que ver con lo mismo. Se llama confianza. Gente que confió en Dios. Y mi esposa les hablaba, yo creo que fue, no sé si este lunes o el lunes pasado, estaba hablando de la vida de Jabes. Jabes nació en un hogar como el hogar de muchos de nosotros. Un hogar no deseable. ¿Por qué situación? Y quiero que vayamos al libro de Primera de Crónicas en el capítulo 4 y el versículo 9. Y voy a recoger mi teléfono. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Interesante. Si ustedes leen este capítulo de Primera de Crónicas, capítulo 4, se van a encontrar que lo que hay aquí es nombres nada más, genealogías. Van a encontrar ahí padre, hijo de fulano, hijo de sultano, padre de este, padre de otro, y solo van a encontrar que hay una genealogía. Pero lo precioso de este capítulo, y yo creo que de alguna manera el Espíritu Santo permitió que todo este capítulo se escribiera en genealogías, algo que pareciera aburrido, y de repente, de la nada, aparece algo que sobresale en medio de todo eso. Algo que llamaba la atención, algo que le agradó a Dios, algo que quiso el Espíritu Santo registrar ahí, porque alguien se atrevió a creerle. Y entonces eso le agrada a Dios, y fue tan agradable delante de Dios, que puso un capítulo entero de genealogías, y en eso, en todo el libro de las genealogías, en el capítulo, aparece un hombre que no solo habla de su genealogía, sino de algo más. Y ustedes se dan cuenta de los otros, habla exactamente hijo de hijo de. Y cuando lleva a Jabes, dice algo interesante. Y eso lo dice en el capítulo, en el versículo 9, dice así de claro. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabes, diciendo, porque lo di a luz con dolor. Bueno, aquí está diciendo que Jabes fue
En hebreo, Jabes significa hacedor de tristeza, porque lo tuvo, su mamá lo tuvo con dolor y le puso una marca, y le puso porque te tuve con dolor, y entonces le puso el nombre de Jabes. Un hombre que es el hacedor de tristezas. Ahora, entonces nos encontramos que Jabes tenía una desventaja. ¿Cuál era su desventaja? Su nombre. Porque, como les repito, en el antiguo pacto tenía que ver mucho el nombre de cómo esa persona iba a vivir. Entonces, una persona con desventaja, Jabes estaba destinado a ser el peor de sus hermanos, porque su mamá lo había marcado a que fuese el peor. Si ustedes se dan cuenta, cuando Jacob bendice a sus hijos, a como los bendijo, así fuera. Era una bendición, por eso es que llegó a llorarle a Esaú: Padre, no tienes otra bendición, ya solté la bendición de mi boca, ya no te puedo dar otra. Era tan serio esto, que cuando desataban una verdad, eso se cumplía. Y Jabes estaba con un grave problema. Le habían dejado una marca, un hacedor de dolor, un hacedor de tristeza, una persona que no superaba los problemas. Tenía esa marca. Y esa era la desventaja delante de sus hermanos. La pregunta es, ¿cómo le hizo para sobrepasar a sus hermanos aún con sus desventajas? Y eso lo vamos a encontrar en el capítulo, porque eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo le hizo él para ver cómo le hacemos nosotros? Y entonces lo dice en el versículo 10. El versículo 10 dice: Jabes invocó al Dios de Israel diciendo: oh, si en verdad me bendijeras. Entonces ahora él se acerca a la fuente correcta. Hermanos, donde nosotros tenemos que ir a dejar todas nuestras tristezas, todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades, todas nuestras desventajas, tenemos que ir al Dios nuestro, al Dios de Israel. Él es la fuente, Él se acercó al lugar correcto. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de una vida de desventajas? Pues lo primero es acercarnos al lugar correcto, a Dios, porque solo Él nos puede ayudar. Y Él lo hizo, Jabes lo hizo, y Él vino delante del Dios del cielo y le dice: si en verdad me bendijeres. Pero Jabes oró de una manera muy preciosa, porque sabía cómo arreglar el problema, pero no tenía el poder para hacerlo. Le voy a explicar por qué. En un momento estaban los hijos de los profetas y entonces llegan delante de Eliseo y le dice: Señor, le dice, a la verdad, esta tierra es muy fértil, es muy buena, es buena tierra, pero hay un problema: el agua es amarga y contamina toda la tierra. Ellos sabían el problema, pero no sabían cómo arreglarlo. Jabes sabía el problema, pero no sabía cómo arreglarlo. Entonces vino el profeta y le trajo una vasija y le puso sal a la vasija, y el profeta se acercó a la fuente. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a la fuente, porque si vamos, hermano, hay gente que todavía siendo cristiano, perdone, pero es, Dios mío, ahí sí me ganan ganas de jalarle la oreja, de las orejas, todavía usando cositas y que una crucita y que un limoncito con una cruz. Hermanos, siendo creyentes ya no. Estamos buscando la fuente equivocada. La fuente es Cristo, la fuente es Dios, y a Él debemos acercarnos. Todo lo que debemos de entender es que tenemos que acercarnos a la fuente correcta.
una persona y no es cristiano, pero si estaba consultando ahí no sé dónde, para ir lo mismo. Eso no puede ser así. Se está acercando a fuentes grietadas, dice su palabra, que no retienen el agua, pero si nos acercamos a la fuente que es Dios, ahí sí, hermanos, nos van a atender y van a solucionar nuestra situación. Miren, entonces acá dice esa oración de Jabes tan hermosa. Jabes invocó al Dios de Israel diciendo: oh, si me bendijeres y ensancharas tu territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal. Aquí es donde viene la situación de Jabes. Él sabía qué tenía que hacer Dios, pero no tenía poder para hacerlo. Porque mire lo que le quita, es lo que le pide. ¿Cuál era la bendición que él pedía? Fíjense que él no pidió riquezas, no le digo, si me bendiga, bueno, que le dice, ensancha mi territorio, que tiene que ver con eso, pero le dice, pero hay una oración que él iba buscando, había algo que quería él que quitaran de su vida, ¿y saben cuál era? La marca que le había puesto su mamá, era la marca del dolor, porque con dolor lo tuvo, y aquí menciona esta palabra, y él sabía que esta era la fuente que Dios tenía que llegar en su alma, a quitarle el nombre que le puso en su alma, dolor. Y aquí entonces Jabes hace esta oración y le dice, y me guardares del mal, para que no me causara dolor. ¿Ven? Y Dios, eso es lo más grande, y lo más hermoso, es que Dios lo escuchó. Es que nada hubiera sucedido con la vida de Jabes si el Señor no lo hubiese escuchado. Y Dios lo oyó, Dios lo atendió, y Dios lo levantó y superó a sus hermanos. ¿Cómo le hizo? En primer lugar, buscando la fuente correcta y pidiendo para él que quitara el dolor. Entonces, hermanos, hay desventajas que traemos y tenemos que traerlas delante del Señor. Hay cosas que traemos, quitemos. Les voy a dar, por ejemplo, una de ellas, porque no voy a hablar de todo, pero el mal lenguaje. El mal lenguaje. A veces hay personas que dicen a uno, hay veces que lo hacen por broma, pero cuando no lo hacen por broma está mal, es un mal lenguaje. Así como tú tienes dinero, ¿qué está diciendo? Como a ti te va bien, entonces a él ¿cómo le va? Mal. Si está diciendo que al otro le va bien, entonces ¿cómo le va a ir? Mal. Entonces debemos de usar un buen lenguaje. ¿Recuerdas que le mencionó que lo estuvieron en el discipulado? Salmiemos. Yo les decía, salmiemos. ¿Cómo es eso? Lee el libro de los Salmos y te vas a dar cuenta que tiene algo en común todos los capítulos de los Salmos. No por el tiempo no leemos uno, pero le podría decir. Por ejemplo, como ese. Bueno, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está diciendo? Señor, llévame a otro salmo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Está diciendo que tengo un problema enfrente de mí. Y yo no puedo ver hacia adelante, y no puedo ver mi futuro. Hay un obstáculo que me está impidiendo ver que hay más allá. ¿Saben que porque no podemos ir más si no sabemos que hay incertidumbre que hay? Ustedes saben que los venaditos se brincan bien alto, ¿verdad? Pues si uno le pone una línea si la defensa, digamos, es una defensita que le pongan de 4 pies, no pueden brincar. Pero si le pones un arbolito del otro lado, ya no se brincan. ¿Y saben por qué? Porque ellos no saben que hay al otro lado. Pueden hacerlo, pero no lo hacen porque no saben que hay al otro lado. Y ese salmo dice, Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Qué él quería hacer? Subirse a la roca para ver qué había adelante. Un problema, si tú no te subes sobre el problema, va a estar delante de ti y te va a dejar ver hacia adelante. Tenemos que aprender a creerle a Dios y subirnos delante de la roca. Y entonces dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Y ese salmo dice, alzaré mis ojos a los montes. Tenía un problema. Y andaba buscando en los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Estaba preguntando de dónde
Él estaba saneando, pero luego él mismo afirma y dice: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No los montes, estamos arriba, está sobre los montes. Tu socorro no viene del monte, no viene de los montes, sino que viene de algo más arriba de los montes, que está por encima de los montes. Ese es el Dios que nosotros hemos creído. Entonces, sanea tu vida. Y esto me está pasando, pero Señor, yo confío en ti porque tu palabra dice que tú me sacarás del lodo cenagoso, enderezarás mis pasos, pondrás mis pies sobre la piedra, afirmarás mis pasos sobre él. Ese es el lenguaje que tenemos que tener. ¿Qué estamos haciendo? Trayendo a Dios, saliendo de una vida que tuvimos dificultades, tuvimos problemas como la vida de Javes. Él salió de ahí. Él salió en un lodo cenagoso y levantó su mirada al cielo para pedir el socorro al Señor, y Dios lo sacó, Dios lo escuchó. Entonces tenemos que pedirle a Dios, tenemos que orar y decir: esta es mi situación, Señor. Esta es mi desventaja, esto ha sido así, pero yo confieso que esto y el otro, y pedirle al Señor que nos saque de ahí. Bueno, ejemplo. Quiero que, bueno, el 10 lo leímos. Otro ejemplo. Otro ejemplo de una persona que tenía muchas desventajas, más que sus hermanos. ¿Cómo fue que superó a sus hermanos? Ahorita yo mencioné el nombre, me recuerdo el nombre, yo creo que era Eliab. ¿Alguien sabe quién era Eliab? ¿Quiénes saben quién era David? Era Eliab, hasta tal vez me estoy equivocando, pero creo que el mayor de ellos. Creo que era Eliab. Pero la gente, díganle al mundo acerca del rey David, hasta el mundo sabe quién era el rey David. ¿Por qué? ¿Y por qué no conocen a Eliab si era su hermano mayor? Y el que no tenía desventajas, el que tenía las desventajas era David. ¿Cómo es que ahora David fue más ilustre que sus hermanos? ¿Cómo pudo salir de ese hoyo? ¿Cómo pudo salir de la situación si él era el que tenía las desventajas? Hermano, yo te voy a decir en esta noche que aunque tengas desventajas, tú puedes ser más ilustre que cualquier otra persona. Si tienes al Señor contigo, debemos de creerle a Dios y tú puedes decir: yo soy pocas cosas. Como dijo Saúl: yo soy pocas cosas, de las tribus más pequeñas de Israel, de la tribu de Benjamín, y comenzó a decir todas sus desdichas. En vez de decir: wow, en realidad el Señor de verdad a mí me está llamando, era un privilegiado que Dios mismo fue a llamarlo a través del profeta Samuel. Entonces, si el Padre te reveló a Jesucristo, ¿cómo no te va a dar todas las cosas juntamente con Él? Nos va a dar todo. Si Él nos llamó, si Él nos redimió, si Él nos hizo sus hijos, ¿cómo te puede pedir algo más? Entonces eres un elegido, escogido, un alguien especial. Tú no vayas a decir: Dios no me escucha. Dios te va a escuchar porque si te atendió cuando nadie te atendía, o me atendió cuando nadie me atendía, me fue a buscar. Y si me fue a buscar y me hizo su hijo, soy especial para Él. Entonces me va a escuchar. Y entonces ahí estaba David con sus hermanos. Y era el que tenía todas las ventajas. El más pequeño. Todos, de alguna manera, los más grandes que estaban en el ejército, y era algo muy honoroso. Pero David no tenía cuidado de las ovejitas. En pocas palabras, era el matadero. ¿No han visto al niño que es el matadero del pueblo? También no. Por eso, algo que me duele en mi corazón ver esa escena. Es el niño que se quedó sin sus padres. Y van a ver: tráeme tal cosa, y le dan dinero, y es el que va a traer y va a quitar las cosas. Triste eso, ¿verdad?
De tal manera que llegó el profeta. Hermanos, lo que pasa es que a veces nos cuesta entender porque no conocemos mucho lo que eso significa. Y el profeta Samuel. Es más, lean ese pasaje y se van a dar cuenta que cuando Samuel se acercó a la ciudad, todos estaban temblando. No era cualquier persona Samuel. Era una persona muy influyente políticamente y espiritualmente. Y cuando Samuel oyeron los ancianos que Samuel iba a llegar a Belén, creo que fue Belén, pero que iba a llegar ahí, temblaba. Llegaron a preguntar: ¿todo está en paz? ¿Todo está bien? No tenemos malas noticias, no viene juicio de parte de Dios. Y usted tenía un temor, porque no era cualquier persona. Y viene y entonces le dice, llega la noticia a la casa de Isaí, le dice: voy a cenar, voy a comer a tu casa, porque Dios ha elegido a uno de tus hijos para que sea el próximo rey de Israel. Eso era muy grande. Esa era una ceremonia muy grande. Y os estaba diciendo hace algunos días cómo estarían vestidos todos los hijos de Isaí. ¿Cuántos eran? 6, ¿verdad? Excepto David. Eran 6, más David eran 7, ¿no? Ay, hermano, voy a decir que se va a leer la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estaban vestidos? Eran militares, hombres de gran tamaño, bien presentables. Cuando lo vio Samuel, dijo: el Señor no se equivoca. ¡Wow! Que no dice wow, pero más o menos así dijo: el seguro, el ungido del Señor está delante de él. Miren qué estatura. Ese sí está como cuando votan. Bueno, yo les digo, también lo que son de otros países, pero Guatemala sí quedó presidente porque era bien parecido. Todas las mujeres votaron por él y ganó. No era el más indicado, pero ganó. Entonces, cuando Samuel dice: este sí está bueno para que sea el rey de Israel, buena presentación. Y entonces, todos los hijos estaban bien vestidos, porque era algo muy especial lo que iba a suceder. La pregunta es: ¿cómo mandaron a llamar a David? ¿Estaba David entre ellos? Ustedes saben que no, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Y lo mandaron a llamar unos 2 días antes. Inmediatamente. ¿No tiene más hijos? Sí tengo uno, pero no. ¿Estás seguro que no son de tus 6? Ninguno de tus 6. Estoy seguro, el Señor no ha escogido ninguno de estos. Ya lo desechó. ¿No tienes otro? Es que tengo uno allá, parece. No creo, de verdad. No nos sentamos a la mesa y esto nos estuvo aguantando hambre hasta que no venga ese pequeño de la mano. Y lo mandaron a llamar. La pregunta es: ¿cómo llegó? ¿Cree usted que le quedó tiempo de bañarse? Y solo se acercó y él dijo: este es el de Dios. Con todo y olor ovejas, pero este es. Y ahí mismo fue ungido. Pero él tenía todas las libertades. Pero Dios lo eligió. Y le voy a decir por qué lo eligió. Porque para el que lo haya elegido, pues hay un plan, yo sé todo eso, Dios ya sabía. Pero hay algo que atrajo a Dios de él para que lo eligiera como rey. Segunda de Samuel, capítulo 23. Y versículo 1. Segunda de Samuel 23, 1. Estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, que fue ilustre, que sobrepasó
pero bajo la unción del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo afirmó lo que David dijo. ¿Y saben qué dice al final? ¿Qué dice al final? ¿Ah? El dulce cantor de Israel. Primero quiero que miren ahí en Primera de Samuel, también vamos a ver, para que entendamos un poco mejor, vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Y 18. Oh my God, ¿por qué algo aquí que no era? Bueno, alguien que lo lea porque yo lo aquí intento fijarlo ahí, Carlos. Ok. Leímos el otro pasaje. Dice el otro pasaje que él escribió, estas son las últimas palabras de David, el que fue exaltado, que Dios levantó, pero aparece algo que dice al final, dice, el dulce cantor de Israel, dulce cantor de Israel. Y el Espíritu Santo viene, ¡pam! Y afirma eso. Eso lo hice especialmente estado bien. Y afirma eso. Sí, siempre lo hago, por si acaso, ¿no? Yo todos están despertidos, pero por si acaso. Entonces, viene el Espíritu Santo y afirma eso, y dice, así es, que se quede escrito, porque toda palabra en los salmos fue inspirada por Dios. Él estaba siendo inspirado para escribir eso, y él declara estas palabras, el dulce cantor de Israel. Entonces, pero le voy a dar la noticia. Él no se hizo dulce cantor de Israel después de que lo eligieron rey. ¿Cuándo, rey? ¿Quién lo tiene? ¿Lo lees? Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Demasiada alabanza, ¿verdad? Hasta le agregó y es hermoso, es valiente, sabe tocar el arpa. Yo lo vi, mira cómo toca de hermoso. Cuando toca parece como que cantaran los ángeles del cielo. Y sobre todo, el Señor está con él. Eso es lo más importante, ¿verdad? Pero le voy a decir cuándo sucedió eso. Sucedió antes de que fuera ungido. Era un muchachito. ¿Cómo David, con todas sus desventajas, pudo aprender a ver la vida de una perspectiva diferente? Y eso es lo que te quiero decir hoy. Tú tienes que ver las cosas con una perspectiva diferente, aunque tengas desventajas. Porque David tenía desventajas, pero la perspectiva de David no se enfocaba en sus desventajas, sino se enfocaba en Dios, que podía sacarlo de sus desventajas. Y en todas sus situaciones que él pasaba, aún cuando lo mandaban a traer los quesos, lo mandaban a traer, él no se puso a decir, pero ¿por qué solo a mí? ¿Y los otros hermanos? ¿Acaso solo yo soy hijo de Isaí? ¿Por qué no mandan a los más grandes? Grandes allá están, es una palabra chapita. No sé si lo entiendo, pero ¿qué están haciendo? Él no se puso a quejarse. ¿Saben qué puso a hacer? Aprovechaba el tiempo cuando estaba solo. Qué bueno que mi papá lo opinaba de una perspectiva diferente. Qué bueno que me ha mandado solo para que no estén mis hermanos aquí, porque eso se van a burlar de mí. Mejor me agarro el arpa mientras cuido las ovejitas, me pongo a cantar. Y comenzaba a tocar el arpa, y el Espíritu Santo,
que cuando tocaban los chamucos, ¿para qué lo llevaban al palacio? ¿Ah? Para apaciguar el chamuco, que se tranquilizara. Saúl estaba todo nervioso con el espíritu malo que tenía y comenzaba a tocar a David, se calmaba. Pero ¿dónde aprendió? ¿Dónde tocaba? ¿Dónde tenía alabanza? Aún con sus desventajas, David aprendió a cantarle a Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Aún con nuestras desventajas tenemos que tener una perspectiva diferente de la vida. No las cosas que nos pasaron, no la familia donde nacimos, no en el país donde nacimos y seguimos lamentándonos, sino avancemos, dejemos eso atrás y que nuestra perspectiva sea diferente. Si el Señor está conmigo, de seguro voy a conquistar. Si el Señor está conmigo, de seguro voy a salir de esto. Esa es la perspectiva que debemos de tener. Amén. Entonces, dos cosas importantes hasta este momento. Una es la vida de Jabes. ¿Cómo salió? Pues enfocándose en Dios y haciendo una oración que el Señor le quitara esa situación, esas marcas que le habían puesto. O aquí tal vez hay alguien que todavía anda con el apodo que le pusieron, de alguna manera le pusieron ese apodo por algo, ¿no? Y esas son cosas que debemos de dejar ya. Y debemos de enfocarnos. Bueno, si es un apodo cierto, pero hay apodos que lo dijeron por algo. Algo que tal vez se hacía, alguna situación, ¿verdad? Entonces, salir de esas marcas cosas que nos sucedieron, no enfocarnos en eso, sino tener una perspectiva diferente de la vida. Eso fue lo que sucedió con David, que él tuvo una perspectiva diferente de la vida. No se puso a quejarse, pues, en pocas palabras, no se puso a decir todas sus desventajas. Como hay personas que, si yo tuviera papeles, lo que dice usted, que tenga papeles de todas maneras va a ser lo mismo. Y el que le cree a Dios sale adelante a pesar sin papeles. Yo lo he visto, yo lo digo así, yo lo he visto. Perdona que diga esto. Y mira, y Dios te bendiga con los papeles, de verdad. Si lo está, es más, si le crees a Dios, sobrenaturalmente los puede dar, te lo puede dar. Pero pueden ser excusas. Es que si el Señor está contigo, no importa, hermano, que sea como se te va a decir, vas a superar las cosas. Entonces, aprendamos a tener una perspectiva como lo hizo David. Hermano, cuando metieron a Pablo y a Silas en el palacio, lo metieron, digo que propósito de Dios, hermano, precioso Dios. Bueno, ahora puedo decir eso, pero Pablo y Silas no pueden tal vez en ese momento, pero lo metieron al calabozo del fondo. Y desde allá, desde el fondo, hermano, ellos no se pusieron a quejar. Señor, si estamos predicando tu palabra, mira a esos impíos que mejor bien les va. Y no pusieron a quejarse, sino desde el fondo de la cárcel comenzaron a cantar. Y fue tan poderoso todos los presos. ¿Eso qué es? Y de repente un terremoto que reventó todas las cadenas de la cárcel, salieron todos, porque dos personas vieron las cosas, tuvieron una perspectiva diferente. Hay un propósito de Dios que estemos aquí. Bendito Dios, no nos sentimos dignos de ser maltratados por el Evangelio. Pero otra persona puede decir que estaba mejor en el mundo usted. De veras. Entonces, no, hermanos, tenemos que tener gloria a Dios y hablar de nosotros. Pero si estamos haciendo las cosas correctas, porque si hablan de nosotros porque hicimos algo malo, ahí sí tenemos que preocupar. Pero si estamos haciendo lo correcto, tratamos de agradar a Dios, estamos haciendo las cosas bien para Dios, y todavía hablan de nosotros, gloria a Dios. ¿Verdad? Porque aún a ellos lo habían metido hasta el calabozo más del fondo porque estaban predicando la palabra, pero desde allá se pusieron a quejar.
¿Qué hicieron? Temprano se pusieron a leer lo que David hizo, ¿no? Pues si David en su momento difícil lo que agarraba era el arpa, pues comencemos a cantar nosotros, a ver cómo nos va. Y comenzaron a cantar y Dios los sacó de esa situación. Entonces, te voy a decir, la queja no te va a ayudar. La queja no te va a ayudar, no te va a hacer avanzar ni un milímetro. Un milímetro te va a hacer avanzar la queja. Pero la alabanza sí. Porque cuando glorificamos a Dios en medio de los problemas, suceden cosas como la que sucedió con Pablo y Silas. Tal vez no va a suceder un terremoto, pero va a suceder un terremoto espiritual donde todo se va a mover y todo va a ir a tu favor. Tal vez estabas peleando un caso legal y de repente todo a tu favor. No sé qué sucedió, hermano, pero todo me está yendo a mi favor. Un terremoto que espiritual que sucedió, donde se movieron y rompieron las cadenas y ahora Dios está contigo y Dios te va a sacar de eso. Y termino con esto. Bueno, tenemos que en algún momento también reconocer también alguna situación que tenemos que no nos ayuda a avanzar. Y te voy a poner el ejemplo de Jacob. Jacob nació con un problema. Le encantaba mentir. Y era el tramposo número 1. Y entonces vino Dios y lo comenzó a tratar y le pusieron a Labán, que era más tramposo que él. Y le quitó el cinturón de campeón del año. Y lo engañó. Porque le trabajó 7 años por una hija. Y entonces en el día de la boda resultó que durmió con ella y en la mañana era la otra. Y entonces dijo Jacob, ya se andaba ese dicho en ese tiempo. Dijo, me dieron gato por liebre. Y entonces le fue a reclamar a Labán y le dijo, me engañaste, ¿por qué me engañaste? No, le dijo, no te he engañado, lo que pasa es que aquí no es costumbre que se dé a la menor primero, la mayor. Ahora si quieres, a la menor también te da no hay problema, porque tienes que trabajar por 7 años, trabajar 14 años por 2 mujeres. Entonces, lo engañó y era Dios trabajando con su vida. O sea, como tú fuiste un usurpador, un engañador, ahora te va a poner a alguien que te engañe, para que entonces aprendas y veas lo que se siente cuando alguien es engañado. Y hermano, cuando sale Jacob de ahí, Jacob iba sedita. De verdad, es que Dios sabe cómo trabaja, ¿no? Si necesitas un tractor, te lo van a pasar. Dios tiene toda clase de máquinas. Si necesitas que te pasen un camión nos van a pasar lo que sea necesario, Dios lo va a hacer. A Jonás Dios le levantó una gran tormenta y no fue suficiente. Entonces, adentro del pez comenzó a clamar. Entonces, no sé dónde vamos a clamar nosotros, si en la barca, dónde vamos, y con la gran tormenta nos sucede un montón de problemas y no, entonces nos cae y me vamos a morir. Pero, mira dónde tuvo que ir Jonás. Entonces, Jacob, cuando le sucedió todo eso, lo engañaron 2 veces, tuvo que trabajar 14 años. Después Labán se le hacía de una de otra hasta que el Señor comenzó a bendecirlo para que saliera de ahí. Cuando va en camino, Jacob iba sedita. Con muchos de nosotros estamos seditas. Vaya Dios trabajó con nosotros. Nos rendimos mejor, ¿verdad? Señor, vengo, mejor me rindo. Y así vino Jacob. Y de repente se puso y durmió sobre una piedra. Y de repente, hermano, el cielo se le abrió. Después tuvo una pelea con un ángel, con el ángel del Señor. Y cuando supo Jacob que era el ángel del Señor, como también nosotros, cuando sabemos que está en la presencia de Dios, y sabemos que Dios está ahí, nos tiramos al suelo a llorar, ¿verdad? Así somos, ¿verdad? Cuando aquel
ambiente en la congregación que Dios está moviendo, está quebrantando, está hablando en lenguas y tú sientes la presencia de Dios, te rindes delante de Él y entonces te postras delante de Él. Yo sé que el Señor está aquí, voy a aprovechar este momento de la visitación de Dios. Y así sucedió con Jacob. Cuando él se dio cuenta que el ángel era el ángel del Señor, el que podía sacarlo de un problema que venía como Jabes, que desde su nacimiento vino con un problema, con una dificultad, y Jacob se da cuenta que reconoció que era un engañador, pero ¿saben qué? Ya no quería ser un engañador, que era un cambio en su vida, pero no podía. Y entonces cuando supo que era el ángel, se le tiró a sus pies a llorar y dijo, lloró. La Biblia no lo dice en Génesis. En Génesis lo que dice es que Jacob peleó con el ángel, pero creo que es en el libro de en uno de los profetas menores, Oseas. Allí dice lo que él hizo. Jacob lo que estuvo haciendo era que estuvo llorando todas las noches. Era el pleito que tenía, porque era un pleito para el Señor, porque Él no puede resistir a un corazón contrito y humillado. Y Él está humillado, pero el Señor no podía ir. Y vino, le dijo al Señor, como estaba llorando, lo agarró de los pies y no lo soltaba. Y le dijo, hoy es cuando, hoy es mi día de liberación. Y lo agarró y le lloraba. Y le dijo, suéltame porque ya va a amanecer, me tengo que ir. No te suelto, porque lo tenía al lado llorándole, bendíceme, por favor, bendíceme. Y entonces le mandó. Antes dijo, donde dijo el Señor, ese sí está decidido a cambiar. Como muchos de nosotros, cuando estamos realmente decididos a cambiar, entonces, hermano, Dios actúa. Y entonces vino y lo escoltó y le dijo, hoy no será más tu nombre, Jacob. Ya no serás más engañador, sino será tu nombre, Israel. Y desde ese día, Jacob fue otra persona. Nunca más volvió a engañar a nadie. Porque Dios tuvo una visitación de Dios donde fue desconectado y le dejó una marca. Jacob terminó. Bueno, ¿está bien la palabra religión? Sí, coquear. Desde ahí en adelante. Hasta que dice algo muy hermoso. Cuando Jacob murió, dice que Jacob agarró su bastón y entonces se postró. Tal vez recordando ese momento de pedirlo. Y entonces agarra y se postra, agarra su bastón y comienza a llorar delante del Señor, a adorarlo, hermanos. Y ahí murió Jacob, adorando a Dios. Otro hombre, no el mismo engañador que era al principio. Dios lo cambió. ¿Pero por qué? Porque primero reconoció que tenía un problema y se acercó a la fuente correcta, como muchos de nosotros hoy, ¿verdad? Que nos estamos acercando a la fuente correcta, a nuestro Señor Jesucristo. Pueden poner de pie, vamos a orar. Aleluya. Hoy puede ser una oración, tal vez no como la de Jacob, pero sí puede ser una oración sincera. Tal vez no tenga lágrimas, pero una oración sincera, donde tú deseas un cambio en tu vida, donde tú anhelas un cambio en tu vida. Si hay algo que ha venido persiguiendo, puede ser ese día. Te voy a contar algo así rápido que me viene ahora. Yo conocí a una hermana que estaba peleando un caso, algunos de ustedes van a saber de quién estoy hablando. Y era muy amigo mío, entonces yo llevaba tanto el caso y en un momento llegó triste, me dijo, mi caso está perdido. Ya me llamaron los abogados, está perdido. No hay nada que hacer. Triste. Y de repente estaban orando y vino un pastor. Y entonces antes de que estamos orando, digo, dice pastor que yo siempre sueño con vasijas. No sé por qué, pero siempre sueño con vasijas. Y entonces en el momento de la oración, entonces
cuando este pastor comenzó a orar, le dijo, Dios me reveló las vasijas que miras. Digo, son vasijas que te han venido persiguiendo de pobreza, porque tus padres fueron profanadores de tumbas, y esas son las vasijas que Dios sacaba. Y por eso la maldición que tú tienes y la pobreza te está siguiendo hasta el día de hoy. Pero hoy el Señor rompe la maldición en tu vida, y el caso que estás peleando te lo van a dar, dice el Señor. Y le dieron el caso, 200, yo vi el cheque, de verdad, delante del Señor, $270,000 en aquel tiempo, era mucho dinero. Eso le digo, pero vino a raíz ese cheque, en pocas palabras, el cheque no se lo daba porque tenía una marca que no le permitía recibir el cheque. Se rompió la marca y el cheque fue recibido. Después le llamaron a un abogado, no sé, algo sucedió, pero ¿sabes qué? Reabrimos el caso y va todo, hoy va bien todo. Y de repente, unas semanitas después, ven a traer tu cheque porque ya lo tengo. 270,000. Le dieron, pero ¿por qué no sucedía? Porque tenía una marca de pobreza. Javes tenía una marca de dolor, de tristeza, que no le dejaba avanzar, y él lo sabía. Y cuando tuvo la oportunidad, le dijo, Señor, quítame esa marca de dolor. Hoy, tal vez no puede ser en el momento, pero sí puede ser una oración sincera y decirle, Señor, yo reconozco esto. Y en algún momento, entonces Dios va a decir, no me acuerdo de la oración que hizo y fue sincera. Hoy te saco, hoy rompo esa maldición en su vida, y hoy comienza a ser bendecido. Entonces, quiero que hagas esta oración. ¿Dónde está tú? Conoces tu vida. Pero yo voy a orar por ti. Mientras tú oras sinceramente delante del Señor, yo voy a orar por ti. Padre, tu pueblo está delante de ti en esta hora, y tal vez están diciendo situaciones que han pasado, una maldición que lo viene siguiendo. Señor, pero en este momento yo te pido que escuches sus oraciones. En el nombre de Jesús, tal vez hubo idolatría en tu familia, y ahora vienen situaciones como consecuencia de la idolatría. Tal vez tus padres y tus abuelos consultaron el ocultismo, y ahora vienen situaciones que te están dificultando en tu vida. Pero en el nombre de Jesús, en este momento, Padre, yo oro por tu pueblo. Te pido, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, que escuche su oración, una oración sincera que están haciendo, para que tú actúes a favor de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, lo declaro en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.